personas que fueron despedidas en el acto. ¿Qué pasó? Yo era jefe de cocina. Me despidieron porque una clienta se quejó de que su filete tenía marcas de quemado. No había marcas de quemado, solo las rayas normales de la parrilla. Sinceramente, señora, probablemente me ahorró muchos dolores de cabeza en el futuro. ¿Quién pide un filete y no espera que tenga marcas de la parrilla? Cuando era camarero, teníamos una familia que venía a menudo, y siempre pedía filetes muy hechos, pero insistía en que no tuvieran marcas negras. La primera vez que vinieron, devolvieron varios filetes. Al final, uno de los cocineros empezó a calentarlos en el microondas. No es broma. Durante el tiempo que trabajé allí, venían 2 o 3 veces al mes, y se comían felices los filetes del microondas. ¡Qué gente más rara! En otro trabajo, la dirección decidió dejar de aceptar contratos del Departamento de Justicia, y de repente despidieron a todo el mundo. Eso explicaba por qué, durante mis 2 últimas semanas, estuve formando a un montón de nuevos empleados que no estaban realmente cualificados. De hecho, había entregado mi carta de renuncia a mi supervisora, Melissa, pero ella la rompió y me dijo: «No te preocupes, hoy es tu último día». A la gente de la empresa no le hizo mucha gracia su decisión, porque, debido a cómo me despidió, tuvieron que pagarme la indemnización. Una mezquindad por su parte. Un verano, trabajaba en un parque de atracciones. Falté 3 días porque tenía faringitis. Cuando volví con el justificante del médico, el subgerente, Tyler, me despidió en el acto por no haber ido a trabajar. Al parecer, no solo tenías que llamar a tu jefe, sino que también tenías que avisar al jefe de departamento, un tipo al que no conocía y cuyo número no tenía. Como falté más de 2 días, la nota del médico ya no era válida, y alegaron que había abandonado mi trabajo. Tyler incluso me entregó una carta en la que me decía que tenía 10 minutos para vaciar mi taquilla y marcharme. O llamarían a la policía por allanamiento. Y eso que solo tenía 16 años. Vivía en un estado con leyes laborales muy favorables para los empleados. Mi madre se puso en contacto con un abogado. No conseguí una indemnización en efectivo, pero la empresa tuvo que eliminarme de su lista negra interna y pagar una cuantiosa multa por crear políticas que impedían a los trabajadores tomarse la baja por enfermedad. Era totalmente ridículo. Por supuesto, si le hubiera dicho a mi jefe que me iba, lo lógico habría sido darme el número de contacto adecuado, no despedirme y contratar a alguien nuevo. Pero yo solo era uno de los 200 trabajadores, no les importaba. Y luego estaba la vez que trabajaba en la charcutería de un supermercado. Le pregunté a mi supervisora, Jessica, si podía llegar 2 horas tarde el jueves siguiente, porque tenía un examen importante por la mañana. Me despidió en el acto. «No te molestes en venir mañana, estás despedida». Luego, el viernes, de forma totalmente inesperada me dijeron: «Ya no necesitamos tus servicios». En noviembre me habían prometido que tendría el trabajo al menos hasta fin de año. Así que sí, un regalo de Navidad estupendo. A mí me pasó lo mismo. Me despidieron justo antes de Acción de Gracias. Llevaba 5 años trabajando en esa empresa y acababa de presentar una solicitud formal de aumento de sueldo, con documentos que demostraban mi valor para el equipo. Me sustituyeron inmediatamente. Estoy bastante seguro de que el nuevo empleado tiene un sueldo más alto que el que yo tenía. Una vez fui testigo de algo increíble. Hace años, trabajaba en una tienda de cámaras. Recibimos un cartón recortado a tamaño real del tenista Andre Agassi, sosteniendo una cámara Canon. Lo colocamos en la tienda, pero a nuestro temperamental jefe, Greg, no le gustó nada y nos dijo que lo tiráramos. En lugar de eso, lo escondimos en el almacén. Cuando se fue a comer, lo sacamos y nos hicimos unas fotos divertidas con él, solo por diversión. Luego lo volvimos a guardar. Cuando Greg volvió, entró en su oficina, pero 5 minutos más tarde bajó furioso, con la cara roja. Nos habíamos olvidado de la cámara de seguridad y su asistente nos delató. «Os dije que tirarais esa basura», gritó. Entró en el almacén, sacó el cartel y trató de romperlo, doblando la cabeza de cartón hacia adelante y hacia atrás, como si estuviera luchando con ella.
El problema era que el recorte era resistente, y Greg no era precisamente el tipo más fuerte del mundo. Durante unos 30 segundos, luchó con esa cosa como si le estuviera devolviendo los golpes. Intentamos con todas nuestras fuerzas no reírnos, pero uno de mis compañeros, Jake, no pudo aguantarse. Se partió de risa ante lo absurdo de la situación. Greg se giró, le señaló y le gritó: «Estás despedido. Fuera de mi tienda. Ahora mismo». Todos nos quedamos atónitos. Pero Jake simplemente cogió su chaqueta y se marchó. Nunca volví a verlo. Después de graduarme en la universidad, conseguí un puesto en prácticas. Un martes cualquiera, me senté en mi escritorio y el dueño de la empresa se acercó por detrás y me dijo: «No encajas aquí, estás despedido». Me quedé allí sentado sin decir nada. «¿Por qué?», pregunté. Se encogió de hombros y repitió que no era adecuado para la empresa. Luego se quedó allí mirándome mientras recogía mis cosas, probablemente para asegurarse de que no me llevara nada. Me acompañó personalmente a la salida. Más tarde, descubrí que en realidad estaban buscando un técnico de nivel inferior y yo estaba sobrecualificado. Incluso se lo había dicho durante la entrevista. Supongo que se dieron cuenta de que no podían permitirse formarme. Sinceramente, fue lo mejor que me pudo pasar. Un mes después, conseguí un trabajo mucho mejor en informática, con un sueldo mucho más alto y la mitad de estrés. Por supuesto, durante ese mes, estuve en paro y mi mujer acababa de dar a luz. Enviaba 5 solicitudes de empleo al día y no conseguía ni una sola entrevista. Justo después de Navidad, me llamó un reclutador y me preguntó si me interesaba el puesto que tengo ahora. Empecé a prueba y poco después me contrataron a tiempo completo. En mi antiguo trabajo en un restaurante de comida rápida, le dije a mi jefe, Brian, que estaba buscando trabajo y le pedí que no me programara después del periodo de pago actual. A la semana siguiente, volví a ver mi nombre en el horario. Le dije: «Oye, te dije que estaba buscando otro trabajo y que no quería que me incluyeras en el horario». Él se limitó a mirarme y dijo: «Ya, pero ¿ya encontraste otro trabajo?». «No, pero de todos modos no pienso quedarme en este trabajo». «Bueno, entonces», dijo mi jefe, «con esa actitud, no te molestes en venir mañana». Sinceramente, la mejor suerte del mundo es que te despidan justo cuando estás pensando en dejar el trabajo. Genial. Gracias por el subsidio de desempleo gratis. Solía trabajar como camarera en un pequeño restaurante familiar. La mayoría de los camareros y el personal de cocina eran familiares o amigos de toda la vida de la dueña, Janet. No era muy buena en mi trabajo, pero tampoco era mala. Era la primera vez que trabajaba de camarera. Un día entró un tipo medio famoso de la zona. Resultó que era un cliente habitual. Venía 1 o 2 veces por semana y dejaba buenas propinas. Normalmente, le atendía la hija de la dueña, Madison, pero ese día estaba enferma, así que me tocó su mesa. Me dejó una propina enorme y luego le dijo a Janet que quería que yo fuera su camarera habitual a partir de ahora. A los pocos segundos de salir, me despidieron. No es broma. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y qué le dijeron al famoso local la siguiente vez que vino? Sinceramente, no recuerdo la excusa exacta que me dieron. Han pasado muchos años. Solo recuerdo la reacción de Janet cuando él preguntó por mí específicamente. ¿Mi teoría? Ella esperaba que su hija acabara saliendo con él. O al menos que siguiera trayendo esas propinas tan generosas. En serio, nadie quiere que ese dinero se lo lleve otra persona. Nunca volví a poner un pie en ese sitio. Más tarde supe que cerraron 1 año o 2 después. Celos. ¿Qué otra cosa podía ser? ¿Tienes historias como esta? Cuéntanoslas en los comentarios. Mi amigo y yo, 2 jóvenes irlandeses, estábamos trabajando en Londres durante la reconstrucción del rascacielos Canary Wharf. Curiosamente, había sido volado el año anterior, por otros irlandeses. Pero bueno, esa es otra historia. Había tantos pisos que, si no te apetecía trabajar, podías desaparecer durante un rato. Una mañana, los 2 estábamos recuperándonos de la resaca y decidimos tumbarnos en un cómodo sofá que encontramos en la planta 23.
Encendimos un cigarrillo y nos relajamos. De repente, nuestro capataz británico entró, nos echó un vistazo y nos despidió en el acto. Esta es la historia de mi hermano. Un verano trabajó como aparcacoches en un club de playa de lujo. Contrataron a un chico nuevo de la zona. El primer coche que intentó aparcar lo puso en marcha atrás y chocó contra otro vehículo. Mi hermano lo apartó y le dijo: «Respira hondo, tío, no pasa nada. El club tiene seguro». Entonces, el chico se subió a un segundo coche y chocó contra otro aparcado, que a su vez chocó contra otro. Mi hermano le dio $50 por ese día y le dijo: «No vuelvas mañana». Cuando estaba en la universidad, trabajaba en el servicio de atención al cliente de una cadena de supermercados en Canadá. Ganaba el salario mínimo más $1 extra por hora, porque era el único empleado que podía atender a los clientes tanto en inglés como en francés. Una vez, pedí el sábado libre para asistir a la graduación de mi hermana pequeña. Mi jefe me preguntó: «¿Qué es más importante, tu trabajo o la graduación?». Le respondí: «Bueno, teniendo en cuenta que me mudo dentro de 10 semanas para estudiar un posgrado, probablemente la graduación». Y ¡zas!, despedida en el acto. Buena suerte encontrando a otro bilingüe en Alberta que quiera trabajar en este trabajo de mierda por el salario mínimo más $1. Idiotas. Creo que tenía 15 años en ese momento. Trabajaba como socorrista en la piscina pública local. Como era la más joven y la última en incorporarse, siempre me tocaba trabajar los fines de semana. Viernes por la noche, sábados por la noche y domingos por la tarde. Me perdí un par de visitas familiares por eso. Entonces mis padres decidieron irse de vacaciones y yo intenté conseguir unos días libres. No me dejaron. Mi padre me dijo directamente: «Te vienes con nosotros y no me importa lo que diga tu jefe». Se lo dije a mi supervisora, pero ella insistió en que tenía que ir a trabajar. Así que me fui de viaje con mi familia. Cuando volvimos, el contestador tenía como 10 mensajes de ella, muy enfadada porque no podían abrir la piscina sin mí. Durante todo el fin de semana, no dejó de llamar y de despedirme 3 o 4 veces. No era más que una ama de casa aburrida, a la que la comunidad de propietarios había encargado la gestión del horario de los socorristas. La mayoría de nosotros éramos estudiantes de secundaria. Una vez despidió a otra chica solo por presentarse en bikini. Un año después, la comunidad de propietarios finalmente la sustituyó por alguien más razonable. Pero para entonces, yo ya tenía 16 años y un trabajo mejor. ¿En serio? ¿Qué tipo de plan de negocio depende de que se presente un chico de 15 años? O si no, toda la piscina se queda cerrada. Un fracaso total de liderazgo. En un trabajo me dijeron que mi puesto iba a ser eliminado, no solo en mi sucursal, sino en toda la empresa. Me acompañaron a mi oficina y me hicieron recoger mis cosas. No me quedé desconsolada ni nada por el estilo, pero sí que me quedé en shock. Ni siquiera pude despedirme de nadie. Lo que más me dolió fue que solo 2 días antes me habían llamado para hacerme una evaluación del rendimiento y había sido muy positiva. Mientras me elogiaban, ya sabían que en 48 horas ya no estaría allí. Justo después de la universidad, mi primer trabajo fue en una pequeña empresa de facturación de seguros dentales. Se habían separado recientemente de una empresa más grande, cuya marca seguía apareciendo en todas las herramientas de software utilizadas por las clínicas dentales. Así que sí, todo el mundo conocía la antigua marca. Las 2 empresas luchaban por los mismos clientes. Mi trabajo consistía en llamar a los antiguos clientes y convencerlos de que dejaran de utilizar el software de la empresa anterior y instalaran nuestra versión chapucera y a medio terminar. Básicamente, tenía 2 tareas principales: llamar a Toinkensa, a los clientes, y enseñarles a utilizar el horrible software nuevo. Solucionar los errores y encontrar soluciones alternativas, normalmente durante las sesiones de formación. Lo peor, muchas clínicas ni siquiera sabían que el software iba a cambiar hasta que les llamé. Tenía que repetirles una y otra vez: «No se preocupen, ¿cierto? Sigue siendo la misma empresa, solo que con un nuevo sistema». Después de un año de este sinsentido, estaba completamente agotado.
Cada mañana me arrastraba al trabajo sabiendo que me pasaría el día escuchando los gritos de clientes frustrados. Acabé desahogándome mucho en correos electrónicos personales a mis amigos. No fue lo más inteligente, lo sé, pero era joven y estaba abrumada. Una tarde, volví de comer y encontré mi oficina cerrada con llave. Mi jefe estaba allí, con copias impresas de mis correos electrónicos, con todas las partes malas resaltadas. No había mencionado nombres ni compartido secretos de la empresa. Solo expresaba lo agotador que era todo emocionalmente. Me entregó los correos electrónicos impresos y me dijo, ¿te importaría explicarme esto? Solo le dije la verdad. Estaba abrumado por el estrés diario. Me miró y me dijo, entonces quizás sea hora de que busques otro trabajo. Vete. Sinceramente, no me arrepentí ni un segundo. Probablemente debería haber renunciado mucho antes. Tenía 16 años y estaba trabajando en mi primer empleo como socorrista en la piscina municipal. Era un trabajo tranquilo. La piscina nunca estaba llena y a los niños del barrio parecía caerles bien. Como socorrista, tenía que realizar simulacros de seguridad periódicos. El hijo del propietario, un tipo con complexión de jugador de fútbol americano, venía a examinarnos. Ya había aprobado 2 evaluaciones ese verano. Entonces, un día a principios de agosto, volvió a aparecer. Pero esta vez la piscina estaba cerrada por una tormenta. Eso no le detuvo. Quería hacer el simulacro de todos modos, en medio de una tormenta con rayos. Yo era joven y estúpido. Tenía miedo de perder mi trabajo, así que accedí. Este tipo, que debía de pesar unos 130 kilos, se tiró a la parte profunda y se hundió directamente hasta el fondo. Yo pesaba unos 52 kilos en aquella época. Fue una locura. Intenté levantarlo, pero físicamente no pude. Y juro que él estaba intentando mantenerse bajo el agua. La lluvia me azotaba la cara. Los relámpagos destellaban sobre mi cabeza y empecé a entrar en pánico. Finalmente salí de la piscina y él me despidió en el acto. Unos días más tarde me llamaron y me dijeron que me volverían a contratar si volvía a hacer el curso de socorrista. El curso era de viernes a domingo, 10 horas al día. Simplemente dije, no, gracias, y colgué. A principios de este año trabajaba en la sección de congelados de una planta procesadora de aves. Rotábamos entre 4 tareas principales: construir cajas, empaquetarlas, etiquetarlas y apilarlas en palés. El trabajo era repetitivo, pero no terrible, excepto por el etiquetado. Esa parte era horrible. Tenías que estar encorvado en una postura extraña durante horas, y por alguna razón me empezó a doler la espalda. Tenía un dolor tan fuerte en los nervios que apenas podía caminar. Aguanté 2 semanas y finalmente le conté a mi supervisora lo que me pasaba. Le ofrecí hacer turnos dobles en el empaquetado de pollo, un trabajo que todo el mundo odiaba, a cambio de dejar de etiquetar. Le dije que construiría cajas todo el día si fuera necesario, lo que fuera. Pero etiquetas no. Me despidió en el acto. Me dijo que abandonara el edificio inmediatamente. Ni siquiera me dejaron esperar en la sala de descanso hasta que viniera alguien a recogerme. Afuera hacía 3 de Genstock y estuve media hora esperando a que me recogieran al lado de la carretera. Sí, sé que despedirme así era ilegal. No pude cobrar el paro. Solo había trabajado allí 2 semanas. Oficialmente, me despidieron por negarme a cumplir con mis obligaciones. La empresa, Wayne Farms, en Georgia. Es muy probable que, si alguna vez has comido pollo en Zaxby's, Burger King, Bojangles, Popeyes o Chick-fil-A, haya pasado por una de sus plantas. Ahora trabajo en seguridad privada. El sueldo no es muy bueno, pero el trabajo es mucho menos estresante. Además, ya no como pollo. Y menos aún pollo de comida rápida. No después de lo que vi. Si vives en el sur, por favor, no comas pollo de comida rápida. El día que me despidieron empezó muy bien. Llevaba 9 meses en la empresa y había introducido algunas mejoras importantes en el flujo de trabajo. El lugar funcionaba mejor gracias a mí. Uno de los cambios que implementé incluso les permitió eliminar un puesto, lo que le ahorró a la empresa entre $20,000 y $30,000 al año. A las 3 de la tarde,
Me llamaron a una de las pequeñas salas de reuniones y me dijeron que estaba despedido, porque, supuestamente, había dicho, odio este trabajo, y porque, al parecer, me había negado a ayudar al personal del almacén por las mañanas. Me pilló por sorpresa, y como la acusación provenía del propietario de la empresa, sabía que no tenía sentido discutir. Pero lo intenté de todos modos. Le dije que nunca había dicho eso y que nunca me había negado a ayudar. No importó. Me acompañaron a mi escritorio en estado de shock, recogí mis cosas bajo vigilancia y me fui. Aproximadamente un año después, seguí en contacto con una antigua compañera de trabajo, y descubrí que a ella le había pasado casi lo mismo. Resulta que la directora de producción estaba completamente loca. Tenía acceso directo al propietario y le había estado contando mentiras sobre los empleados para que los despidiera. ¿Por qué? Nadie lo sabe realmente. Pero mi compañera conocía al propietario desde hacía años, y cuando él la confrontó por los supuestos problemas, se dio cuenta rápidamente de que la directora era una mentirosa. Esa vez, la mentirosa fue despedida. Toda esa experiencia me afectó profundamente. Era mi primer trabajo, de verdad, después de la universidad. Había personalizado mi pequeño cubículo con dibujos de mi hija, fotos familiares y un par de plantas. Lo sentía como mío. ¿Y ahora? Me niego a decorar mi espacio de trabajo. No hay fotos de mi familia, no hay notas, no hay tazas. Lo mantengo despejado, estéril, listo para irme en cualquier momento. No pienso volver a ser despedida nunca más. Pero si ocurre, quiero poder coger una o dos cosas y marcharme, sin escenas. Y por último, sí, me despidieron una vez por olvidarme de pagar un perrito caliente que me comí el día anterior. Tenía dinero, no estaba intentando robar, simplemente se me olvidó. Si alguien me lo hubiera recordado, habría pagado, sin problema. Se me pasó por completo. Pero el gerente me trató como a un ladrón. Sí, fue horrible, pero, sinceramente, ese trabajo era horrible de todos modos. Los trabajos en los supermercados siempre lo son. Y, para ser justos, otros compañeros habían cometido errores similares antes, solo que a ellos les amonestaron, no les despidieron. Sin embargo, no me importó mucho. La jefa llevaba un tiempo comportándose como una idiota. Y una semana después de que me despidieran, la mayoría de sus empleados dimitieron. Tenía 17 años, todavía estaba en el instituto y trabajaba como conserje en un hotel. Un día me dijeron que hiciera un lavado a contracorriente del sistema de filtrado de la piscina. Eso significaba apagar las bombas y cerrar 3 válvulas específicas de entre unas 20. Creí que lo había hecho bien. Abrí la carcasa del filtro y ¡boom! La tapa salió disparada y el agua empezó a salir a borbotones por todas partes. La sala de mantenimiento estaba en el sótano, justo al lado de la piscina. Si no se detenía el agua, lo inundaría todo. Entré en pánico. Intenté volver a colocar la tapa, corrí escaleras arriba empapado para llamar a mi jefe, que ni siquiera trabajaba ese fin de semana. Tardé unos 20 minutos en localizarlo y que viniera. Cuando llegó, el agua ya tenía unos 30 centímetros de altura. Dañó el calentador de agua, se filtró en el sistema de calefacción, en la oficina de mantenimiento e incluso en el sistema telefónico. No tengo ni idea de cuánto costó, pero supongo que al menos 6 cifras, quizá más de 1 millón. El director del hotel me despidió inmediatamente. Sinceramente, no puedo culparlo. Odiaba mi último trabajo. Los compañeros estaban bien, pero el jefe de departamento era insoportable. Después de años aguantándolo, por fin me ofrecieron otro trabajo y estaba listo para irme. Había comprado una tarjeta de condolencias con meses de antelación. En la parte delantera ponía: los recuerdos nos reconfortan, el tiempo nos da paz. En la parte trasera, nuestro más sentido pésame por tu pérdida. Firmé con mi nombre, puse la fecha 2 semanas después y se la entregué a mi jefe con una sonrisa. Cualquier gerente normal se habría reído. Pero el nuestro era el tipo de persona que se tomaba a sí mismo demasiado en serio. Me despidió en el acto. Me dijo: aléjate del ordenador. Me gritó un poco, me insultó y luego me echó del edificio.
El abogado de la empresa me llamó más tarde. Te eximimos de las 2 semanas de preaviso, pero te las pagaremos. Así que sí, intentó darme una lección. Y se quemó él. Tenía 16 años y trabajaba como lavaplatos en un elegante campamento de tenis de verano. El dueño del club se enfadó porque no saqué la basura. Le dije que el contenedor estaba lleno. Me dijo, salta adentro y aprieta. Le dije, ni hablar. Él respondió, no te pediría que hicieras algo que yo no haría. Así que le dije, vale, a ver cómo te subes y empiezas a saltar. Y me despidió en el acto. A cualquiera que piense que tenía razón, quizá debería consultar primero lo que dirían la OSHA o el Departamento de Salud al respecto. En fin, gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Si os han gustado estas historias de despidos salvajes, echad un vistazo a nuestro último episodio, que está justo en vuestra pantalla. No olvides darle a me gusta, suscribirte y dejar tu propia historia de terror en el trabajo en los comentarios. Espero que tu próximo jefe sea tranquilo, tus compañeros de trabajo sean geniales y tu máquina de café siempre funcione. Nos vemos en el próximo.